¿Listo? ¿Estamos viendo? Ahora sí vemos nuevamente la diapositiva, ¿sí? Sí se puede, Ya, profesor. gracias. Gracias. Entonces, vamos a agrandar un poquito más. Y decíamos de que hay casos como de la persona tóxica, que es una persona negativa porque todo se queja, entonces es la víctima, envidiosa, celosa, no hace nada por avanzar, solo habla de sus problemas, es negativa y critica constantemente, ¿no? Y es muy absorbente. Y pues, justamente, los problemas emocionales de base que dan lugar a ese tipo de personas de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a ver la definición de afectividad, emoción y sentimiento, la función de las emociones, los componentes, la neurobiología de las emociones, la relación entre cognición y emoción, la expresión de las emociones, las clases de emociones, la afectividad y bienestar personal y el manejo de emociones. Luego vamos a ver el tema de motivación, y ahí vamos a ver cómo es este proceso, las necesidades fisiológicas, psicológicas, la teoría de Maslow de jerarquía de las necesidades, unas motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Entonces, con la definición de afectividad. La afectividad es un complejo, es un proceso que reúne a 4 estados afectivos. La emoción, el sentimiento, el estado de ánimo y la pasión. La afectividad significa la inclinación hacia alguien o hacia algo. Entonces, debe ser un conjunto de reacciones que tiene un valor, que tiene una valencia, ¿no? O sea, que pueden ser agradables o desagradables. Que tienen una intensidad, puede ser baja o puede ser alta. Vamos a ver los estados afectivos que comprenden. Y los vamos a definir. Tenemos primero la emoción. La emoción básicamente fisiológica.
La emoción siempre produce reacciones fisiológicas de carácter involuntario, ¿no? Se presenta de manera repentina, se caracteriza porque es muy intensa y de corta duración. La emoción no dura mucho, dura poco, porque si durara mucho, pues ya comenzaría a hacer daño, ¿no? Al organismo. Y además, si dura mucho una emoción, tiende a convertirse en su contrario, ¿no? Por ejemplo, una persona muy triste de repente puede dar carcajadas, ¿no? Como- O una persona que está alegre de repente como puede estar llorando y dice lloro de alegría, ¿no? Entonces, estas son las características típicas de la emoción. A diferencia de la emoción, que es pues algo que es muy pasajero, el sentimiento más bien es algo estable. Mientras la emoción es algo intenso, el sentimiento es poco intenso. Y sí es duradero. La emoción es muy breve, como les he dicho, pero el sentimiento es duradero. Y prima mucho el componente cognitivo, el componente subjetivo. El otro estado afectivo es el estado de ánimo. El estado de ánimo. El estado de ánimo más bien depende mucho de la percepción que tenga la persona. Se origina en la percepción interna y es poco intenso, pero es duradero. Pues lo que a alguien le genera un estado de ánimo, a otro no le genera ese estado de ánimo, ¿no? Entonces ya vemos diferencias pues entre los tres estados afectivos que hemos mencionado. Y por último tenemos la pasión. La pasión más bien es un proceso que eh, es un estado de ánimo que es poco intenso, ¿no? Y el sentimiento también que es poco intenso, pero la pasión es muy intensa y es de larga duración, ¿no? Bien.
¿Qué funciones cumplen las emociones? Evidentemente que si existen es porque cumplen emociones importantes. En la antigüedad han cumplido la emoción de permitirnos la supervivencia, ¿no? De podernos enfrentar a grandes peligros. Y en la actualidad, pues nos prepara para la acción, ¿no? Frente a una situación, ¿no? Es muy riesgosa, nos ponemos en alerta, produce en nosotros una serie de cambios que nos ponen ya listos para la acción, ¿no? Por otro lado, también nos permite dar forma a nuestro comportamiento futuro. Y también nos ayuda a regular la interacción social, ¿no? Bien, esas son las funciones que cumplen, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los componentes de las emociones? Los componentes de las emociones son tres. Hay componentes subjetivos, componentes conductuales y componentes fisiológicos. Componentes cognitivos significa que depende mucho de la experiencia de la persona, ¿no? Porque para una persona algo puede ser desagradable, puede ser un peligro, para otra persona no lo es, ¿no? Por otro lado, también
depende mucho de las características de esa persona, de su percepción de esa persona, ¿no? Cómo ve las cosas esa persona. Y también tiene componentes conductuales, ¿no? Quiere decir que se traducen en conductas, gestos, mímica, movimientos, etcétera, ¿no? Siempre una emoción se traduce en estas conductas. Si no se traduce en estas conductas, bueno, pues hay algo irregular ahí, ¿no? O en todo caso, que la gente no te va a comprender. Luego tenemos los componentes fisiológicos. ¿Qué significa eso? Que va a generar cambios en la circulación, en la respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la cólera, ¿no? Hay pues un enrojecimiento del rostro, ¿no? Hay un gran movimiento del cuerpo. En cambio, en el miedo hay una palidez. Es como si las piernas no llegaran a obedecer. En la alegría hay mucho movimiento, la persona quiere hablar con todo el mundo, todo despacio y todo el tiempo le parece corto. Y en la tristeza va bien, todo despacio, todo el tiempo le parece muy largo, ¿no? Y no quiere hablar con las personas, se aísla, etcétera. O sea, estos componentes fisiológicos se traducen en unas u otras emociones. Bien, vamos a ver algo que ya hemos estado viendo anteriormente, pero que lo vamos a integrar, lo vamos a repasar. La neurobiología de las emociones. Hay varios centros implicados en las emociones. Tenemos así, por ejemplo, el córtex prefrontal. Prefrontal se realiza, ¿qué cosa? Las funciones cognitivas superiores, ¿no? Ahí se realiza una evaluación cognitiva. Y es un centro que tiene que ver con el control de las emociones. Por otro lado, también juegan un papel los neurotransmisores, ¿no? Son mensajeros químicos que facilitan la comunicación entre las neuronas, ¿no? Luego tenemos el sistema límbico que actúa en diferentes niveles. Tenemos, por ejemplo, el sistema límbico en general, ve las emociones como un cerebro antiguo. Y tenemos ahí el hipotálamo. El hipotálamo que pues está relacionado con el control del sistema nervioso autónomo. Y con la activación fisiológica, ¿no? Luego tenemos el hipocampo. El hipocampo está relacionado con la memoria, ¿no? La memoria. Y luego tenemos la amígdala.
amígdala que está relacionado con las vivencias, con los recuerdos emocionales. Bien, todos estos componentes pues tienen que ver con las emociones. Pasamos ahora a ver el tema de cognición y emoción. Este sigue sigue el siguiente principio general, ¿no? O sea, un estímulo se da una valoración cognitiva y esta se relaciona con la emoción. De tal manera que, para explicar, esta relación entre cognición y emoción, tenemos dos teorías. La teoría de Schapter y la teoría de Lazarus. Vemos primero la teoría de Schapter. Tenemos que, frente a un estímulo, o sea, una activación, se produciría un doble proceso. Tendrían tanto cambios fisiológicos como cambios cognitivos, ¿no? Como en este caso, el pensamiento me va a morder, ¿no? El perro. Y esto va a dar lugar a un tipo de emoción, ¿no? A un terremoto, por ejemplo, ¿no? Van a dar cambios fisiológicos, pero también la persona puede decir, bueno, si no me calmo, no voy a morir de un infarto, no voy a morir de terremoto, ¿no? Debo calmarme, pues. Entonces, mucho depende de estos dos procesos. Vamos ahora a la segunda teoría, la de Lazarus. Tanto la teoría de Chartes como la de Lazarus han servido de mucho, han sido muy valiosas para tratamiento de diferentes problemas. Entonces la de Lazarus es parecida, igualmente se da una evaluación
tipo cognitivo, pero la pequeña variación de la teoría de las celos es la siguiente. Frente a un estímulo se produce primero una evaluación primaria, donde se evalúa, por ejemplo, cuánto una situación me beneficia o me perjudica. Entonces decimos, por ejemplo, a ver, se ha quemado mi negocio, esta situación me perjudica, me beneficia, cuánto me perjudica, cuánto me beneficia. Se ha incendiado o ha chocado mi auto, me lo han robado. Esta situación me beneficia o me perjudica. ¿Cuánto me beneficia? ¿Cuánto me perjudica? Luego de esto, el ser humano hace una evaluación secundaria acerca de sus recursos. ¿Yo puedo afrontar esta situación? ¿Ya cuento con los recursos como para afrontar esta situación? Y en función de eso, surge la emoción. Por ejemplo, puedo evaluar que sí tengo recursos, ¿no? Que sí cuento con recursos para enfrentar la situación. Por ejemplo, cuento con un seguro, eh, cuento con una garantía, cuento con algo que me va a ayudar a resolver el problema, etcétera, etcétera. Bien, vamos al siguiente tema, que es sobre la expresión de las emociones. Ustedes tienen ahí en la foto de arriba, tienen diferentes fotos de una persona donde se reflejan diferentes emociones, ¿no? Diferentes emociones. Si comparan esas emociones con las de abajo, con las del chimpancé, se van a dar cuenta que son muy parecidas. Justamente eso es lo que planteaba Darwin, que hay mucho parecido entre las emociones humanas y los animales, especialmente los chimpancés, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las emociones han servido para la supervivencia del individuo, para la preservación de la especie, y porque se ha dado lugar a una universalidad del lenguaje facial y corporal. Bien, esa es la primera teoría sobre la expresión de las emociones, la teoría de Darwin. La otra teoría es la de Edman. Edman es más reciente, ¿no? Mucho más reciente. Edman realizó una investigación transcultural, quiere decir diferentes lugares, diferentes culturas, y encontró que hay una similitud al expresar las emociones básicas.
en el lenguaje facial y corporal de diferentes culturas, ¿no? Sin embargo, había pequeñas diferencias entre cultura y cultura y entre sexos, ¿no? Bien, tenemos entonces estas dos teorías sobre la expresión de las emociones y vamos con las clases de emociones. Las emociones pueden ser de dos tipos. Pueden ser primarias o básicas, pueden ser secundarias o sociales, y según eso podemos ubicar ahí a las diferentes emociones, ¿no? Tenemos primero las emociones primarias o básicas. Estas se caracterizan por ser instintivas. Estarían presentes en todas las culturas y están asociadas a una expresión facial y varían en intensidad y se van complejizando, ¿no? Entonces, las emociones primarias o básicas son las emociones naturales, ¿no? Con las cuales todos nacemos. Y dentro de ellos están la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco y la sorpresa. Todo eso son emociones con las cuales nacemos y que se dan en todos los seres humanos, ¿no? Bien, pero las emociones secundarias o sociales son aquellas que se vivencian en las relaciones sociales. Están presentes en algunas culturas y su expresión difiere de cada individuo. Por otro lado, son resultados de la socialización. La vergüenza, los celos, el amor, la culpa, la envidia y el orgullo son emociones secundarias o sociales. La vergüenza tiene que ver con el hecho de sentirse responsable de no haber satisfecho las expectativas que se ven centradas en él, ¿no? La culpa es el sentido de sentirse responsable, causante de una serie de errores o fallos, ¿no?, que se dan en la sociedad. Los celos es pues el afán de competición absoluta por el afecto de una persona, ¿no? Sea celos en sentido de pareja o sea celos en sentido amical, ¿no? Aquí la persona se llena de escenas mortificantes. Se llena de escenas mortificantes y no enfrenta el problema, ¿no? El amor, como hemos visto, varía de época en época, de cultura en cultura, ¿no? Y hay diferentes expresiones de amor, ¿no? La envidia es la, el deseo de que la otra persona
pierda todo lo que ha conseguido, ¿no? No solamente es tener lo que la otra persona ha alcanzado, sino más bien de que esa persona pierda todo aquello que ha conseguido. Y por último, el orgullo, ¿no? El orgullo que implica que la persona se siente bien con los logros, con los éxitos propios o de personas cercanas a él, ¿no? Bien, según unas otras sociedades, pues em, tendrán diferentes expresiones, estas emociones secundarias, ¿no? Por ejemplo, hay países donde las personas sienten profunda vergüenza, ¿no? De haber no satisfecho las expectativas. Hay personas también que sienten mucha vergüenza, ¿no? No ingresan, sienten vergüenza, más bien debían sentir vergüenza aquellos que no postulan, ¿no? Eh, Hay países donde son muy culposos, cometen un error, piden error, piden que los perdonen, ¿no? Lo piden arrodillados, así, inclinándose, ¿no? Bueno, en países como los nuestros hay mucha sinvergüenza, hay muchas personas que no sienten nada de culpa, ¿no? Al contrario, uno de los más frescos. Se ve que hay personas también que son envidiosas, ¿no? Y hay algunas personas que son celosas, ¿no? Entonces, varía mucho en algunas culturas. Bien, vamos a tema de afectividad y bienestar personal. Dice que una persona eh, goza de bienestar personal cuando es consciente de sus capacidades, cuando afronta tensiones, trabaja productivamente y contribuye con su comunidad, ¿no? Entonces, aquí es importante decir que es clave la autorregulación emocional, o sea, el manejo de las emociones, que viene a ser esa capacidad que tenemos para controlar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos, ¿no? Tenemos esa capacidad para controlar las emociones y los impulsos. Y ahí es que los estudiosos señalan como actitudes asociadas a esa capacidad, señalan a la adaptabilidad, poder adaptarse a diferentes ambientes, el autodominio, capacidad de dominarse frente a ciertas situaciones difíciles, tomar decisiones serenamente, la confiabilidad, poder confiar en sí mismo y los demás, la innovación, o sea, la creatividad, la capacidad siempre para estar cambiando, perfeccionándose, y la escrupulosidad, escrupulosidad,
es la capacidad para hacerse responsable de diferentes situaciones. Bueno, acá hay muchas personas que son muy irresponsables, ¿no? Pasamos a el siguiente tema, que es el de la motivación. Cuando hablamos de motivación, estamos hablando de diversos factores que energizan y dirigen el comportamiento, ¿no? Estamos hablando de que procesos que se nos presentan en forma de necesidades, que son fuerzas internas las que dan energía y nos dirigimos hacia metas, ¿no? Estas necesidades, la no satisfacción de estas necesidades produce un desequilibrio y por lo tanto un impulso a restablecer ese equilibrio, ¿no? Que viene a ser la homeostasis. Bien, vamos a ver entonces más sobre la motivación. ¿Cuáles son los principales factores motivacionales? Primero, la activación. Desde el punto de vista biológico, tenemos la activación, la homeostasis y la pulsión. Si hablamos de lo conductual, serían los incentivos, los reforzadores, los hábitos y condicionamientos, ¿no? Sería desde lo cognitivo, los objetivos, las expectativas, las metas, los propósitos y los retos. Desde lo afectivo, sería el deseo, el hedonismo, las pasiones, las ilusiones, las emociones y los sentimientos, ¿no? Y desde el punto de vista ético, tenemos los valores, los deberes y el compromiso, ¿no? Bien, ¿en qué consiste este proceso motivacional? Primero surge un estado motivacional debido a un desequilibrio energético y hay una meta propuesta, ¿no? Luego surge una conducta motivada, que es proveerse el recurso biológico, y una conducta dirigida. Por último, se produce un estado de satisfacción, restauración del equilibrio y el logro del objetivo, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de una conducta motivada? No a toda conducta le podemos llamar conducta motivada.
porque hay conductas que no son conductas motivadas, ¿no? Primero tiene que haber persistencia, o sea, tiene que haber esfuerzo, perseverancia. La persona, la primera, no abandone, ¿no? No tire la toalla, sino que persista, continúe pese a las dificultades. Luego tenemos la inmediatez, de que la persona no postergue, sino que lo haga inmediatamente las cosas. Luego tenemos el esfuerzo, de lo que en verdad nos causa gasto de energía, lo que en verdad nos es difícil de conseguir, esto es lo que valoramos, ¿no? Y por último, la elección. Aquello que nosotros elegimos por sí mismo, nosotros eso lo valoramos, ¿no? Aquello que no elegimos, no le damos mucha importancia. Entonces, estos son los indicadores de una conducta motivada. Vamos a las clases de necesidades. Las motivaciones se presentan a nosotros en la forma de necesidades. De ahí que para su clasificación nosotros recurramos a la clasificación de necesidades. Entonces las necesidades se dividen en fisiológicas y psicológicas. Las fisiológicas a su vez se dividen en reguladoras y no reguladoras. Reguladoras son aquellas que tienen que ver con la supervivencia humana, necesariamente tienen que regularse, tienen que cumplirse, sí o sí, para seguir viviendo. En cambio, las no reguladoras tienen que ver con eh, la continuidad, pero no necesariamente tienen que satisfacerse para poder sobrevivir, ¿no? Como por ejemplo la motivación sexual, la conducta materna, la agresión, etcétera, son importantes, pero no son reguladoras, porque no se satisfaga quiere decir que la persona va a morirse, ¿no? Y la otra clase de necesidades son las necesidades psicológicas, que se dividen a su vez en personales y sociales. Las personales son aquellas que son propias de la personalidad de cada cual, ¿no? Que dependen del individuo. Y las sociales son aquellas que son promovidas por la sociedad, por la cultura. Dentro de las necesidades personales tenemos a la competencia, la determinación y la sociabilidad. Y dentro de las sociales tenemos el logro, el poder y la afiliación. Bien, entonces vamos a las motivaciones fisiológicas.
Decimos entonces que las multiplicidades fisiológicas son innatas y responden a una programación biológica. Entonces se dividen en reguladoras y no reguladoras. Las reguladoras son necesidades vitales y si no son satisfechas, el individuo muere, ¿no? Es el resultado de un desequilibrio, de una desregulación, y cumplen una función homeostática. Se está presente la homeostasis en ellos. O sea, porque mantienen un estado de equilibrio interno y constante. Dentro de ello tenemos el hambre, o sea, la ingesta de nutrientes, ¿no? Primero el ser humano comienza a consumirse sus propias reservas, ¿no? Y luego ya se producen reacciones severas, ¿no? Em, no hay que confundir el hambre con el apetito, ¿no? El hambre es no consumir ningún nutriente. Y el apetito es querer estar consumiendo, pero querer más, ¿no? Bien, la sed, la ingesta de líquidos, se puede resistir el hambre, pero la sed es más complicado, ¿no? Y uno demanda, ¿no? Un agua, consumir agua pura, ¿no? Cuando ha consumido mucha sal, ¿no? Mucha sal, la presencia de mucha sal en el organismo. Pero cuando ha perdido muchos minerales, la persona demanda una bebida energizante. El sueño, que es una función que tiene que regularse sí o sí, que tiene que darse, porque si no se afecta grandemente, ¿no? Las diferentes funciones psicológicas y mentales, ¿no? Fisiológicas y mentales. Bien, luego tenemos las no reguladoras, ¿no? Son aquellas que ayudan a la preservación de la especie, a mantenernos sin riesgo, pero no cumplen una función homeostática. Depende mucho de la estimulación interna, pero no quiere decir que necesariamente se tiene que consumir, ¿no? Necesariamente. Dentro de ello tenemos a la motivación sexual, que evidentemente tiene que ver con la preservación de la especie, pero no necesariamente hay una regularidad, ¿no? Las personas, los seres humanos, eh, pues tienen mucha variabilidad, ¿no? En sus preferencias, en sus costumbres sexuales, ¿no? Luego tenemos la necesidad materna, ¿no? Hay unos que tienen una gran necesidad de ser mamás, no tienen su proyecto de vida, y otros más bien no, ni siquiera lo tienen en su plan de vida el tener hijos, ¿no? Y por último, el contacto físico.
importante, nuestro físico, pero no quiere decir que necesariamente se va a morir la persona, ¿no? Pero sí afecta, evidentemente, ¿no? Bien, ya. Vamos entonces ahora a las necesidades psicológicas. Hemos dicho que las necesidades psicológicas son las personales y las sociales, ¿no? Las personales son aquellas que están determinadas por los rasgos de la personalidad, depende de cada individuo, y las sociales son aquellas que están determinadas por la cultura, por la educación. Bien, dentro de las necesidades psicológicas personales tenemos la competencia, la persona quiere ser competente, quiere ser capaz, quiere ser una persona que se siente bien, sintiéndose capaz, sintiéndose que puede hacer las cosas bien. ¿Mm? Y las personas confían en él, ¿no? La determinación es cuando la persona quiere ser el agente causal de los cambios. Cambios pueden ser muy difíciles de alcanzar, pero la persona quiere provocar cambios, no está esperando que otros lo hagan, sino él mismo producen los cambios. Se orienta mucho por su meta, ¿no? Se guía, por eso se dice determinación. Y luego tenemos la sociabilidad. Y luego tenemos la sociabilidad. Aquí la persona eh, busca pertenecer al grupo, busca afiliarse al grupo, busca la compañía de los demás, mucho más que otras personas, ¿no? Y luego tenemos las necesidades psicológicas sociales, ¿no? Que están determinadas por la educación, la cultura, y dentro de ello tenemos la motivación del logro, que significa que la persona ve eh, conseguir cosas, ¿no? Por sí mismo, con excelencia, ¿no? No le gustan las cosas fáciles porque no tienen ningún mérito, ni las difíciles porque qué sentido tiene frustrarse por gusto, ¿no? Se junta solo con expertos, con personas que le puedan ayudar a crecer y siempre está obteniendo nuevos logros, nuevas metas, se está planteando, ¿no? La necesidad de afiliación, cuando la persona,
quiere, quiere amar y ser amado, ¿no? Y por conseguir eso es capaz de cualquier cosa. Lo da todo. Y entre los aspectos negativos que es capaz de complacer, lo que sea, con tal de obtener, ¿no? El afecto de los demás. Y por último, la motivación de poder, ¿no? Es el afán de influir, es el afán de tener presencia, ser aceptado por los demás, el afán de liderazgo. Bueno, si es por el bien de todos, buena hora, ¿no? Pero si es por interés primario, o por interés personal, no está bien, ¿no? Porque ya se les vuelve como una adicción a siempre tener poder. Bien, vamos a el siguiente tema de este segundo tema, que es la motivación, y que es la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow dice que hay dos tipos de necesidades: las necesidades de déficit y las necesidades o de carencia. En estas necesidades de algo careces, algo te falta. Y las necesidades de trascendencia o de crecimiento, ¿ya? Dentro de las necesidades de em, déficit o carencia están las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, y ahí falta, por favor, agreguen, dice necesidades nada más, debe decir necesidades de seguridad, ¿ya? En el triángulo este. ¿Lo vieron? ¿Sí? El segundo escalón, necesidades de seguridad, ¿ya? Luego están las necesidades de amor y pertenencia. Y por último, las necesidades de estima. Todas esas son las necesidades de déficit o de carencia. De algo carece. Y luego tenemos las necesidades de trascendencia o crecimiento. Acá ya no te falta nada. Acá ya tú has tenido todo esto cubierto, todas estas necesidades, ¿no? Pero más bien quieres realizarte, quieres crecer como persona, ¿no? Y por ello te planteas, ¿no? Motivas. Bien, entonces, a la base de este
a base de esta teoría de las necesidades, tenemos que las necesidades fisiológicas son las necesidades que son básicas para la vida, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, la sed, el refugio, el sexo, el sueño. Cuando se ha satisfecho estas necesidades, el ser humano se plantea necesidades de seguridad, o sea, de protección, de seguridad, de orden, de límites, de estabilidad. Y luego, cuando se ha satisfecho estas, tenemos las necesidades sociales de amor y pertenencia, ¿no? Que son las necesidades de afecto, de relaciones, de vincularse con otras personas. Y después de estas necesidades de seguridad, el ser humano se plantea necesidades sociales de amor y pertenencia, que implica preocuparse por la familia, el afecto, las relaciones, el trabajo en grupo, etc. Y satisfechas estas necesidades se plantean necesidades de estima, o sea, necesidades de logro, de tener más cosas, tener estatus, de tener reputación, respeto, responsabilidad. ¿No? Y por último, cuando es satisfecho todas esas necesidades, eh, se plantean necesidades de autorrealización, ¿no? Que implica todas las necesidades que eh, le permiten el crecimiento personal, ¿no? Actividades intelectuales, artísticas, etc. Porque ella no necesita nada, cubierto todas sus necesidades, pero quiere, pues, seguir creciendo como persona, ¿no? Bien, vamos al siguiente tema, que son los tipos de motivación. Según el punto de vista cognitivo, hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es aquella que se realiza, ¿no?, como un medio para lograr, como un medio para lograr algo. Puede ser para lograr premios, para lograr evitar castigos, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte para tener medallas, trabajar para conseguir mayor sueldo, reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es externo al comportamiento. En cambio, en la motivación intrínseca, pues estas actividades eh,
¿no? Se realizan porque le proporcionan satisfacción haciendo esa actividad. Por ejemplo, su actividad profesional, siente placer, se siente bien haciendo esta actividad. Las dificultades, obstáculos se convierten en retos y produce satisfacción al superarlos, ¿no? Bien, vamos con los ejercicios. Ejercicio 1. Dice, estando en clases presenciales en el piso más alto de la universidad, se produjo un movimiento telúrico, o sea, un sismo, ¿no? Laura salió corriendo desesperada, gritando temblor. En cambio, Cristina se quedó petrificada, casi no podía respirar y sentía como su corazón latía rápidamente. En el primer caso, se describe el componente, ¿cuál? Subjetivo, conductual, afectivo, fisiológico o conductual de la emoción de miedo. En tanto que en el segundo caso se describe el componente conductual, fisiológico, conductual o afectivo del miedo. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No, no. El primer caso de Laura, salió corriendo desesperada, gritando, temblor. ¿Qué es eso? ¿Qué componente? Objetivo, conductual, efectivo, fisiológico, conductual. Conductual. Conductual, muy bien, porque son conductas, ¿no? Son movimientos, gestos, ¿no? Eh, mímica, etcétera, ¿no? Y en el segundo caso, Cristina quedó petrificada, casi no podía respirar y sentía como su corazón latía rápidamente. En el segundo caso se describe el componente, ¿cuál? Conductual, fisiológico, ¿Fisiológica? fisiológico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque se traduce, en lo fisiológico se traduce en cambios en la circulación, en la respiración,
el componente gástrico, también de temperatura a veces, ¿no? Temperatura, la fiebre, eh, etcétera. Todos esos cambios, ¿no? Pueden ser de enrojecimiento de la cara, palidez, vómitos, todo es fisiológico. Muy bien. Entonces, tenemos el ejercicio 1, vamos al ejercicio 2. Dice, cada vez que Lucrecia veía a Rodrigo volver de un largo viaje, su corazón palpitaba con velocidad e iba corriendo a abrazarlo. Sin embargo, ahora que lo tiene a su lado y al verlo llegar de trabajar, su reacción no es la misma. Ella se caracteriza por ser una persona alegre, pero últimamente despierta malhumorada. El presente caso señala lo correcto respecto a los estados afectivos. Estados afectivos, lo primero que vimos. Estados afectivos, recuerden, lo primero. Dice uno, la reacción de Lucrecia al ver llegar de viaje a Rodrigo es una emoción. A ver, ¿esto es verdadero o falso? La 2, la expresión de que ella manifiesta al verlo llegar de trabajar es una pasión. La 3, despertar malhumorada corresponde a un estado de ánimo de Lucrecia. A ver, ¿cuál es la respuesta? La A, solo la 3 es correcta. La B, solo la 1. La 3, la 1 y la 2 son correctas. La D, la 1 y la 3 son correctas. Y la E, solo la 2 es correcta. ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Qué dice? La reacción de Lucrecia al ver llegar de viaje de Rodrigo es una emoción. ¿Eso es verdadero? Sí, ¿no? Es verdadero, ¿no? Corazón palpita con velocidad y va corriendo a abrazarlo, ¿no? Y a la 2, que la expresión que ella manifiesta al verlo llegar de trabajar es una pasión. No, no es una pasión, ¿no? No es una pasión. Y la 3, despertar malhumorada, corresponde a un estado de ánimo de Lucrecia, sí, ¿no? Esta idea de estar malhumorada, no estar malhumorada. El mal humor mucho tiene que ver con el estado de ánimo. La 3 dice en su infancia, durante la lluvia de su natal Yurimaguas, Martín se llenaba de energía y reía al correr desnudo. Ahora de adulto, cuando se encuentra con familiares y le recuerdan este hecho, él se sonroja y cambia de tema. Lo descrito de la infancia de Martín se relaciona con la emoción de placer, alegría, felicidad, dicha, euforia. Ya. Mientras que actualmente
Ya, que es clasificada como secundaria, primaria, afecto, sentimiento. Mientras que actualmente esos recuerdos le generan una emoción de molestia, vergüenza, desdén, disgusto, contrición. Es clasificada como terciaria, secundaria, sentimiento, estado de ánimo y afecto. ¿Cuál es la correcta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Se llenaba de energía y reía. ¿Esto es propio de qué? ¿De qué emoción? Alegría, ¿no? Alegría. ¿Qué es clasificada como qué? Es primaria porque es algo básico, es algo natural, ¿no? Todos los seres humanos lo tienen. Y luego en la actualidad, ¿qué cosa es? Vergüenza, ¿no? Vergüenza. Tiene vergüenza. Es clasificada como algo secundario. Secundario. Bien, les dejo la cuarta. Dice, en la empresa donde trabajaba José anunciaron un recorte personal. Al saber esto se preocupó mucho porque creyó que iba a ser despedido. Sin embargo, recordó que tiene un currículum vitae porque ha recibido muchas capacitaciones por parte de la empresa y tiene buenas acreditaciones gerenciales. Después de reflexionar sobre estos hechos, José se siente más tranquilo, considerando la teoría de Lazarus, recuerden, podríamos afirmar que A, la evaluación secundaria de José fue desfavorable y se preocupó bastante. B, la percepción de una situación amenazante constituye su evaluación secundaria. C, al tomar en cuenta un buen currículum vitae es una evaluación secundaria. D, la evaluación primaria, tranquilizó José porque tomó conciencia del hecho. Y E, las capacitaciones y acreditaciones gerenciales José las recibió de la empresa. Esta es un poquito larga, complicada, a ver, para reflexionar. Ahí vayan reflexionando, vayan pensando.
Bien, la evaluación que propone Lazarus, él propone una doble evaluación, ¿no es cierto? Para explicar la relación entre cognición y emoción. Entonces, la evaluación primaria que propone se refiere a qué? Se refiere a si la situación es amenazante o no es amenazante, cuánto beneficia, cuánto perjudica. ¿Ya? Esa es eh, la evaluación primaria. La evaluación secundaria es los recursos que la persona tiene para enfrentar la situación. ¿Cuenta con los recursos para enfrentar la situación? ¿Tiene los recursos? No tiene. ¿Va a poder afrontar la situación? Entonces, acá la respuesta, ¿cuál sería? ¿Llegaron a determinar la A, la B, la C, la D o la E? La C. La C. ¿Por qué? Porque son recursos, el buen currículo que tiene José es un recurso, son los recursos. Es algo primario, es algo secundario, perdón. Secundario. Esta evaluación secundaria de los recursos con que contaba le va a permitir compensar la situación amenazante que es el recorte personal. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas. La 5 es la D, la 6 la D, la 7 la A, la 8 la D, la 9 la D y la 10 la D. Muy bien, los felicito porque han acertado todas las preguntas. Muy bien, está un poquito difícil, pero han acertado. Muy bien, jóvenes, nos vemos hasta la próxima clase. Que les vaya bonito.